¿Alguna vez has sentido que tu destino estaba fuera de tu control? ¿Te has encontrado atrapado entre las sombras de un pasado que no puedes olvidar? En esta historia descubrirás un relato de obsesiones, reencarnaciones y recuerdos entrelazados, donde cada decisión tiene el poder de cambiar el curso de una vida. Acompáñame en este viaje emocional, donde el amor perdido, la búsqueda de la verdad y la conexión más allá del tiempo se desvelan en cada página. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente une el pasado con el presente? Cuando desperté, una verdad indescriptible me golpeó como un trueno. Me dijeron que yo era la hija legítima de la familia Edmund, la verdadera heredera, intercambiada por error al nacer. Sin embargo, ya había una hija adoptiva, una supuesta heredera que había sido criada en mi lugar durante más de 10 años. Mi familia esperaba que cayera en el abismo de la desesperación, que fuera una huella de celos y resentimiento por el cruel juego del destino. Querían verme humillada, luchando contra mi propia identidad, pero al abrir los ojos a esta nueva era, sentí como si el peso del mundo hubiera desaparecido. El dolor de antaño ya no existía. No había más guerras ni hambre, ni el temor a la muerte, solo un horizonte despejado ante mí. Este era el mejor de los tiempos. Mi mente, sin embargo, estaba al borde de la confusión. El despertar no fue suave. Sentí una presión insoportable en mi cabeza, como si mi cerebro estuviera a punto de estallar. Extendí la mano, buscando algo en qué apoyarme. Algo extraño fluía dentro de mí, llenándome, distorsionando mis recuerdos. Durante unos segundos no supe quién era. Mi mente se sumió en un vacío hasta que, como si todo hubiera llegado a su fin, la tormenta mental cesó. Recuperé el control y me levanté. Lo primero que vi fue la blancura de una habitación desconocida. La sensación de fragmentación me invadió. No era el lugar que esperaba, pero algo en el aire me resultaba familiar. Pude escuchar voces en el pasillo, y aunque no entendía completamente, algo en las palabras me heló. «Está fingiendo», dijo una voz joven, llena de desdén. Se lastimó a propósito para que todos sientan lástima por ella y luego culpar a Bella Edmund. «Bella es quien ha crecido aquí», contestó otra voz masculina, más grave, como un eco lejano de algo que me pertenecía. «Este es un asunto familiar de los Edmund. No sobrepasen los límites. No importa de dónde venga tu otra hermana, yo solo reconozco a Bella. Estoy comprometido con Bella, así que claro, estoy de su lado». Mi corazón, aunque confundido, palpitaba con fuerza. «¿Bella?», pensé. No pude escuchar más. El ruido en mis oídos se ahogó. Volví a mirar el techo blanco, intentando organizar mis pensamientos. ¿Quién era yo realmente? Mi nombre era Leske. Recuerdo la sensación de la bala atravesando mi corazón, la asfixia, la oscuridad de la muerte acechando mis últimos momentos, pero este no era el mismo cuerpo, no era el mismo ser. El cuerpo que ahora habitaba no era el de una adolescente con cicatrices, ni el de alguien que había vivido una vida de sufrimiento. Al contrario, este cuerpo estaba lleno de una extraña fragilidad. Me levanté y examiné mis manos, buscando las marcas que una vez me definieron. Aunque sentía la fuerza de mi antiguo ser, los callos en mis manos no eran los mismos. ¿Cómo había llegado aquí? La atmósfera en la habitación se volvía cada vez más tensa. Edmund, el hermano que nunca había tenido, estaba sentado junto a mí, su mirada fija, tan calculadora como siempre. Podía ver en sus ojos lo que yo sentía, los celos, la rivalidad oculta, esa lucha silenciosa que definía a la familia Edmund. Bella, mi hermana en este mundo, era la estrella de la familia. Hermosa, brillante y talentosa,
especialmente en el piano. Todos esperaban que ella brillara en la competencia, la misma que había provocado el conflicto entre ella y la otra, yo, la Leske que vivió en el olvido. Esa Leske, la que fue relegada a la oscuridad por las injusticias del destino y a la que yo ahora había sustituido. Aún así, el odio que sentía hacia Bella no era solo mío. Ella también temía que su identidad fuera destruida. El destino había forjado una cadena de resentimientos. Mi grito rompió el aire. «Hermano, ¿dónde están mamá y papá?» Edmund quedó en silencio, sabiendo que mi memoria traía consigo fragmentos dolorosos, recuerdos que no eran míos, pero que estaban tan profundamente arraigados. «Hoy es el día de la competencia de piano de Bella», respondió, su tono distante. «Están con Lucius, viendo la competencia. Vendrán a verte más tarde». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire. No dije nada más, pero Edmund continuó. «Tanto tú como Bella sois mis hermanas. Aunque la desgracia que ambas vivieron fue provocada por la madre biológica de Bella, ella no lo sabía. Su madre biológica murió hace años. Sin embargo, mamá y papá redactaron un contrato que le otorgará parte de las acciones de la empresa como compensación». El peso de esas palabras me cayó como una losa. No sentí ira ni resentimiento, pero una tristeza profunda me invadió. ¿Qué había sido de la otra Leske? Aquella que había luchado por encontrar su lugar, por descubrir a sus padres biológicos, pero que al final había caído en las sombras. En algún rincón de su alma, ella seguía buscando respuestas, y ahora me encontraba en la misma encrucijada. La familia que ella había querido encontrar nunca la abrazó como esperaba. No sabía qué había sido de ella, ni si seguía viva. Pero su dolor se me transmitió a través de los recuerdos que compartimos. Me sentía atrapada entre dos mundos, entre dos destinos. Mi voz, llena de curiosidad, salió sin pensar. «Bella también tiene algo que le corresponde». Edmund hizo una pausa y luego respondió con algo de evasión. «Sí, un poco menos que tú. 3 acciones para ser exactos». La conversación se desvaneció mientras mi mente se sumía en pensamientos profundos. ¿Por qué tenía esos recuerdos? Recogí mi teléfono móvil, el dispositivo que, aunque moderno, era extraño para mí. Lo desbloqueé siguiendo los recuerdos del Ske. Al hacerlo, el mundo se desplegó ante mis ojos. Había pasado tanto tiempo desde la época que conocía. La historia de mi país había cambiado, evolucionado, superando sus viejas luchas. Ahora, en el presente, mi nación era un gigante económico, sin hambre, sin miedo, sin guerras. La vida que conocí ya no era más que una sombra. Pero los recuerdos de esa vida se apoderaban de mí. En la pantalla del teléfono vi las imágenes que alguna vez fueron solo sueños, ahora hechos realidad. ¿Por qué sentía tanta amargura? Era como si los recuerdos de otra vida estuvieran peleando por encontrar su lugar en este mundo, por reconciliarse con la identidad que me tocaba vivir ahora. El teléfono vibró y me devolvió a la realidad. Miré hacia la puerta, donde mis padres, los padres de la familia Edmund, entraron vestidos con elegancia. Detrás de ellos estaba Bella, la hermana perfecta. Su vestido largo y su presencia impecable solo acentuaban la belleza que me había sido arrebatada. Ella había sido criada para ser la joya de la familia, y en su rostro se leía la arrogancia de la perfección. Mis ojos, sin embargo, no pudieron evitar buscar algo más en ella, tal vez una chispa de vulnerabilidad. Mi madre, la mujer que me adoptó como su hija, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su voz suave, pero llena de exigencias tácitas.
Miré a los ojos de la familia Edmund, reconociendo la falsa preocupación en sus rostros. La verdad era que no me sentía como Leske, al menos no como ellos me veían. Sabía que si cambiaba mi actitud, si actuaba diferente, lo interpretarían como un trastorno psicológico, una pérdida de identidad. Pero era la única forma de mantener mi independencia. Mi mirada se endureció y respondí con calma: «Bien». Ellos, como esperaba, se sorprendieron. Quizás pensaron que me había rendido. El padre, un hombre de negocios tan calculador como cualquier patriarca, miró el vendaje que aún rodeaba mi cabeza, fingió un gesto de desprecio y dijo con indiferencia: «Déjalo pasar esta vez. Pero si vuelves a causar problemas, no culpes a tu madre ni a mí. No habrá más perdón». El eco de sus palabras resonó en mí, pero no me afectó tanto como hubiera esperado. Pensé en mi propio padre, un hombre íntegro, un erudito que defendía la justicia con sabiduría. Él nunca habría actuado como el señor Edmund. Al final comprendí que, aunque ahora era parte de esta familia, siempre llevaría conmigo la esencia de quien realmente era. Y con eso me levantaría, no importa el precio que tuviera que pagar. La tensión en la habitación era palpable. Observaba a la mujer vestida con exquisitez, la intrusa que había llegado para ocupar el espacio que una vez perteneció a alguien más, a alguien como yo. Su mirada reflejaba una incertidumbre disfrazada de superioridad, y al instante sentí algo extraño en sus ojos, una provocación que ni ella misma parecía percibir. No era solo desconfianza, era una mirada cargada de algo más profundo, algo que tenía que ver con el miedo a lo desconocido, a lo que no comprendía. Ella me miró desde lo alto, como si esperara que me encogiera ante su presencia, pero no era así como yo funcionaba. La ciudad que ahora veía a través de mis ojos era extraña, pero las maravillas de la tecnología me ayudaron a adaptarme. Internet, ese invento revolucionario, se había convertido en una ventana al conocimiento y a través de él pude llenar los vacíos de mi memoria. Sabía lo que el mundo había vivido, lo que mi país había logrado. Aunque la guerra no se había erradicado por completo del mundo, mi nación había permanecido en paz durante largos años, y eso era un consuelo. Cuando me dieron de alta del hospital, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Edmund, con su tono tan calculador, me dijo que mamá estaba ocupada con amigos y papá fuera en un viaje de negocios. «Deberías descansar. Mañana comienzas la escuela», me dijo con una mirada distante. Las palabras de Edmund no me sorprendieron. La familia que ahora me rodeaba no parecía más que una fachada, un lugar donde la apariencia lo era todo y donde las emociones quedaban enterradas bajo una capa de perfección superficial. Mi mente se desvió hacia la comparación con la familia de un amigo. Su hogar también era de alta posición, pero había algo sombrío en su interior. Las mujeres eran educadas para ser damas de la sociedad, mientras que los hombres se presentaban como caballeros refinados. Sin embargo, tras esa fachada, había algo podrido, algo que se ocultaba con elegancia, pero que nunca se disipaba. A pesar de todo esto, las inquietudes de la niña Leske seguían golpeando mi mente. Había regresado hacía menos de un año, y la familia Edmund, en un intento por adaptarla al sistema, la había inscrito en una nueva escuela. La diferencia entre ella y Bella era abismal. Mientras Bella estaba en la clase más alta, Leske se encontraba en una lucha constante por encontrar su lugar, no solo en la escuela, sino en una familia que no la aceptaba por completo. Después de un semestre, Leske había optado por asignaturas de arte, en un intento por hallar algo que la conectara con la verdadera esencia de su ser. Esa mañana,
Después de ser dada de alta, Edmund me envió al colegio. Yo iba al mismo instituto que Bella, pero nuestras vidas no se cruzaban. Ella era la niña perfecta, la joya de la familia Edmund, mientras que yo era la hija adoptiva, la que nunca se adaptaba por completo. Aunque compartíamos la misma escuela, nuestras realidades eran completamente diferentes. Mi entrada al aula fue silenciosa. Cuando puse un pie en ella, el bullicio se detuvo por un segundo, como si mi presencia fuera un fenómeno extraño. La identidad que ahora tenía era incómoda. Estaba atrapada entre dos mundos, el de la hija adoptiva de una familia rica y poderosa y el de la chica que luchaba por encajar. Mi existencia no era bienvenida ni por los demás estudiantes ni por los que me rodeaban en casa. La gente murmuraba, chismeaba, se preguntaba sobre mi lugar en esa familia. A pesar de que la familia Edmund era prominente, su aceptación hacia mí era nula. Ningún abrazo, ningún cariño, solo una constante competencia con Bella, la verdadera hija. Mientras tanto, mi necesidad de pertenecer a algo más grande que yo se ahogaba bajo las expectativas de otros. Al llegar a mi escritorio, miré los libros de Lesquet que aún descansaban allí, sus letras torpes, su vida organizada bajo el mismo silencio. Intenté imitar su escritura, como si eso de alguna manera pudiera conectarme más con el cuerpo que ahora habitaba. No estaba completamente segura de cómo encajar, cómo mantener una apariencia normal, al menos no en esta escuela. De repente oí mi nombre. Levanté la vista y vi a un adolescente con el cabello teñido de rojo. En un primer momento, su rostro no me resultaba familiar, pero entonces su presencia me golpeó. Era Tobías, un chico que siempre había admirado a Bella. Él, al igual que todos los demás, solo veía a Bella, nunca a mí. Mi rostro cambió de sorpresa a una expresión difícil de interpretar. A pesar de la familiaridad de su rostro, no tenía idea de quién era realmente, y sin embargo, sabía que su presencia traía consigo algo que no podía ignorar. ¿Era simplemente un chico más que admiraba a Bella? ¿O tal vez había algo más en él, algo que me haría darme cuenta de que el destino nunca es tan simple como parece? Las palabras de Tobías me sorprendieron, pero no de la manera en que él esperaba. Sin considerar lo que me había sucedido ni la verdadera naturaleza de la situación, se atrevió a interrogarme. Me miró con esa superioridad que solo los adolescentes con egos inflados pueden tener, como si tuviera derecho a cuestionar todo lo que yo era. Escuché que intentaste empujar a Bella por las escaleras, pero te caíste accidentalmente o lo hiciste a propósito. Swing, dijo con una expresión burlona. Por un momento, el aula se sumió en un silencio incómodo. No esperaba una acusación tan directa, pero estaba preparada para lo que viniera. Lo miré a los ojos, desafiándolo, y sin dudarlo, respondí con una sonrisa fría. Sí, después de que me pusiera nerviosa y suspirara, me peleé con ella y no pude ganar la discusión, así que decidí tirarme de cabeza por las escaleras para incriminarla. ¿Y qué? Mi tono era tan sarcástico que Tobías y los demás quedaron en shock. Por un segundo, la habitación estuvo en completo silencio. Nadie se atrevió a decir nada. Tobías se quedó inmóvil, mirando como si no pudiera procesar mi respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, soltó una frase llena de desprecio. ¿Cómo te atreves? Eres una hija adoptiva. Mi risa se desvaneció y con una mirada llena de desdén lo observé de arriba a abajo. ¿Y tú en qué calidad te atreves a buscar justicia para Bella? Component placement, le respondí con una calma casi inquietante.
Los adolescentes a esta edad tienen un temperamento volátil. Son los más propensos a defender con ferocidad a sus seres queridos, pero también los más vulnerables a los golpes a su orgullo. Tobías no tardó en perder la compostura. ¿Quieres morir?, Swingo preguntó furioso, sin pensar en las implicaciones de sus palabras. Justo cuando el ambiente parecía estallar, la puerta se abrió y la directora apareció. Su mirada recorrió rápidamente la clase y, al igual que todos los demás, Tobías regresó a su asiento con el rostro enrojecido de ira. No pude evitar sonreír ante la situación. Parecía que la vida en esta escuela no sería nada fácil, pero tenía claro que no me sometería a ellos tan fácilmente. Los días siguientes fueron una tormenta emocional. A medida que me adentraba en los libros, especialmente los de historia, comencé a reconocer algo familiar en las palabras que leía. Había algo en mi pasado que se entrelazaba con lo que veía en esos textos, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. A pesar de que los libros de ciencias parecían más actuales, los de humanidades me hablaban con una familiaridad extraña. En esos días me di cuenta de la indiferencia que reinaba entre mis compañeros y profesores. Sentía que mi situación podía definirse como acoso escolar. A pesar de estar rodeada de personas, no había conexión alguna. El aislamiento era palpable y a veces ni siquiera sabía si las emociones que sentía eran mías o del Lesqué. Era como si compartiera un cuerpo, pero no un alma. La falta de respuestas sobre el paradero del Lesqué me atormentaba. ¿Estaba viva? ¿Dónde estaba? Mis pensamientos eran un torbellino. La gente de la familia Edmund, como siempre, me trataba con distancia. Cuando mi padre, Henry, notó ciertos cambios en mí, no dudó en ofrecerme un cumplido vacío. «Te veo un poco más presentable», me dijo. Tal vez el hecho de que ya no competía por nada era suficiente para él. En ese momento, Bella mencionó algo que me hizo aún más consciente de mi posición. «Papá, escuché que el Lesqué tuvo un encuentro desagradable con Tobías y los demás. Deberías hablar con ellos», dijo Bella con una mezcla de preocupación e interés. Mi relación con ella no era cercana, pero siempre encontraba la manera de involucrarse en todo. Sin embargo, mi padre, Henry, frunció el ceño ante la sugerencia. «No quiero que te involucres más en esos asuntos», dijo con tono severo. Sin darme espacio para decir más, le pedí vivir en el campus. Una petición que tenía la esperanza de que al menos me permitiría escapar de este ambiente asfixiante. Mi base es muy pobre. Quiero dedicar más tiempo a mis estudios y mejorar mis calificaciones lo antes posible. Le expliqué con la esperanza de que entendería mi necesidad de espacio. Aunque Henry rechazó la idea de inmediato, sabía que, al final, no tendría más opción que aceptarlo. Mi presencia en la casa de los Edmund era innecesaria. Bella seguramente preferiría que me mantuviera lejos de ella y de la familia, como siempre había sido el caso. En esa época, la vida se sentía como un laberinto en el que no encontraba una salida. Vivir bajo el mismo techo que los Edmund, una familia tan distante, tan fría, hacía que cada día fuera más difícil. La vida del Lesqué, a pesar de estar en mi mente, parecía tan lejana. Las expectativas de los demás, las presiones sociales, todo se acumulaba sobre mis hombros. Sin embargo, a pesar de todo esto, algo en mi interior sabía que debía seguir adelante, descubrir la verdad detrás de esta historia y, tal vez, encontrar un propósito en un mundo que parecía no quererme. La respuesta de Henry fue, como esperaba, una mezcla de indiferencia y control. «Contratar tutores no es necesario, no tienes que vivir en el campus», dijo con desdén. Para él,
Mi solicitud era una forma de complicar las cosas, como si fuera una batalla que no valiera la pena librar. Sin embargo, también había algo de intencionalidad en mi actitud. Quería salir del entorno que me rodeaba, pero también me divertía un poco con el caos que había creado. Lo miré a los ojos, buscando un compromiso. Quiero vivir en el campus. Si no hay cambios en mis calificaciones, podemos hablar de ello nuevamente. ¿Podrías contárselo a mamá y papá por mí? Swing, le pedí, reconociendo que quizás esta era la primera vez que me atrevía a pedir algo tan directamente a Edmund, mi padre adoptivo. Después de un largo silencio, Edmund finalmente respondió: no puedo garantizar que tenga éxito. Sin embargo, contra todo pronóstico, me mudé con éxito al dormitorio de la escuela. Aunque Henry era autocrático, le daba gran importancia a su hijo mayor, Edmundo, quien ya se había graduado de la universidad y estaba trabajando en una empresa. Edmundo era su orgullo. No sé qué le dijo Edmund, pero pronto alguien se encargó de los trámites para que pudiera vivir en el campus, incluso organizando para mí un dormitorio individual. No podía estar más feliz. El aislamiento de la gente que me rodeaba me parecía infantil. Después de todo, mi estado mental no era el de una chica de 16 o 17 años. Las conductas de mis compañeros de clase me parecían pueriles e inmaduras. Varias veces, niños ricos me hicieron bromas pesadas, como tirar mis libros al suelo y disculparse sin entusiasmo, o incluso poner pequeños insectos en mi escritorio. Sabía que presentar una queja no traería un resultado satisfactorio, así que decidí mantener la calma y no involucrarme. Sin embargo, un mediodía, algo cambió. Tobías estaba durmiendo con la cabeza apoyada en su escritorio cuando, al abrir los ojos, vio una pequeña serpiente negra asomando su lengua desde debajo de su mesa. El grito de Tobías fue el primero en resonar, y pronto toda la clase gritó de terror. Yo me quedé sentada en mi asiento, observando con una sonrisa en los ojos la reacción de mis compañeros aterrados. Por un momento, Tobías me miró fijamente, pero la serpiente desapareció rápidamente entre los gritos. Más tarde, Tobías juró frente al director que yo había puesto la serpiente allí intencionalmente para vengarme de él. El director me miró y me preguntó si tenía algo que decir al respecto. Yo respondí: tranquila, no fui yo, profesor. ¿Quién más podría ser? Locke, insistió Tobías, señalándome. Eres la única que estaba sentada tranquilamente en su asiento. Sin perder la calma respondí: no me dan miedo las serpientes, ¿cómo podría ser yo? Tobías, nervioso y visiblemente alterado, continuó insistiendo: debes ser tú, estás buscando venganza. Sonreí levemente y le respondí: ¿por qué debería vengarme de ti? ¿Qué me has hecho? Tobías, incapaz de encontrar una respuesta válida, se quedó callado. El director, ante la falta de pruebas, sugirió revisar las cámaras de vigilancia del aula. Lo que descubrimos fue inesperado. En las grabaciones del día anterior, se podía ver claramente a varios estudiantes, liderados por Tobías, riendo mientras colocaban orugas en mi escritorio. Mi expresión no cambió al ver el video, y los maestros y otros responsables miraron a Tobías con asombro. Tobías se sintió cada vez más incómodo. Los adolescentes de esa edad, especialmente los chicos, son extremadamente sensibles a su dignidad, y esto lo afectó profundamente. Al revisar las grabaciones de esa mañana, se vio algo aún más sorprendente. Una serpiente negra había entrado por la rendija de la puerta y, después de recorrer el aula, se dirigió directamente al escritorio de Tobías. Al verlo,
El rostro de Tobías se transformó en una mezcla de terror y incredulidad. Había estado en contacto con la serpiente durante horas sin saberlo. La situación fue tan perturbadora que Tobías pidió permiso para irse a casa ese día, pues había caído en fiebre del susto. Ese día, la clase tuvo mucha menos gente y el ambiente se volvió aún más tenso. La reacción de Tobías y la forma en que la situación se manejó me dejaron una sensación extraña. Aunque mi pequeña venganza había sido efectiva, también dejaba claro lo frágiles que eran las estructuras sociales en ese lugar. Nadie parecía estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones, pero por un momento se hicieron evidentes las vulnerabilidades de todos, especialmente las de Tobías. Probablemente todos temían que otra serpiente pudiera aparecer en cualquier momento después del incidente, ya que los padres de los estudiantes comenzaron a discutir con la escuela. La institución, con el objetivo de evitar más situaciones incómodas, organizó una actividad de prevención de serpientes e insectos. Sin embargo, estas medidas no tenían nada que ver conmigo directamente. Esa noche, cuando regresé al dormitorio, encontré que la lámpara de mi escritorio estaba encendida. Estaba estudiando las lecciones en las que me había atrasado cuando, de repente, se escuchó un crujido. Una pequeña serpiente de color negro puro trepó lentamente por la lámpara del escritorio hasta llegar a mi reposapiés, sacando la lengua. Parecía casi tierna y curiosa. Me reí suavemente y, con calma, le di unos golpecitos en la cabecita. Después de ese día, sentí que mis oídos estaban mucho más tranquilos, como si el ruido de mi entorno ya no me afectara tanto. Aunque Tobías y los demás llegaban a clase a tiempo, la situación seguía siendo incómoda. Cuando vieron la grabación con sus padres presentes, el comportamiento de Tobías, instigando abiertamente a otros a acosar a una compañera de clase, fue evidente para todos. Los padres de Tobías fruncieron el ceño y, aunque su madre, una mujer de carácter fuerte y ambiciosa en su carrera, le dio una lección, no recibí ninguna disculpa, ni de él ni de su parte. Tras el examen mensual, mis notas habían mejorado, aunque no eran suficientes. Mientras tanto, no veía a Bella con frecuencia, aunque su figura seguía siendo muy importante en la escuela. Siempre escuchaba noticias sobre ella, sobre las competiciones en las que participaba y los premios que ganaba. Los rumores sobre su relación con Lucius y los míos también circulaban por los pasillos. Los fines de semana no tenía ninguna intención de regresar con la familia Edmund. Me era fácil encontrar excusas para quedarme fuera, así que compraba entradas para visitar exposiciones y recorría la ciudad, explorando todo tipo de eventos. Vi muchas cosas relacionadas con la historia, encontré nombres familiares y discos que resonaban en mi memoria. Pero también había mucha gente, como yo, que pasaba por la historia sin dejar una sola huella, como un pequeño arroyo que desemboca en el océano. A menudo, al caminar por lugares que ya conocía, me sentía extraña, como si todo lo que había cambiado en tan solo 100 años fuera algo inconcebible para mí en el pasado. Era como si un siglo entero hubiera transcurrido de una forma que nunca imaginé. El semestre llegó rápidamente y presenté una solicitud al director para cambiar de asignatura. Parecía que el sistema de exámenes de ingreso a la universidad también había sufrido modificaciones y después de mucha reflexión, elegí estudiar física, química y biología. El director miró mis calificaciones y tras un momento de reflexión
Comentó que con mis notas actuales tendría más ventajas en las humanidades. Sin embargo, yo también sabía que tenía las capacidades para estudiar ciencias. En medio del semestre, me convertí en la mejor alumna de la peor clase. Mis notas en historia y política, incluso en inglés, me colocaban entre los mejores del curso. Las clases se reorganizaban según las calificaciones y era muy probable que me trasladaran a otra clase. Aunque mis calificaciones en ciencias habían mejorado significativamente, el director no se mostraba optimista. Me aconsejaba con insistencia que, siendo buena en humanidades, no debería estudiar ciencias, pues la brecha entre ambas áreas podía ser grande. No cambié de opinión. Este asunto también fue notificado a la familia Edmund. Henry no estuvo de acuerdo con mi decisión. Según él, si Bella y yo estudiábamos humanidades, podríamos entrar en una gran universidad y lograr una vida honorable. Incluso mencionó que, cuando nos casáramos, tanto Bella como yo quedaríamos excluidas de la herencia de la empresa, lo que me pareció un argumento superficial. Sin embargo, después de haber cumplido mi promesa de no hacer caso de sus expectativas, me mantuve firme en mi decisión. Henry se puso furioso, exclamando que me iba mejor en humanidades y que, si cambiaba a ciencias, podría arruinar mis estudios y mis posibilidades de ingresar a una buena universidad. Pero yo, tranquilamente, le respondí: «Puedo aprenderlo bien». Sabía que su enojo no provenía de una preocupación real sobre mi capacidad académica, sino de su aversión hacia cualquier forma de rebeldía contra él. Parecía tan enojado que se echó a reír, pero en ese momento mi madre actual intervino en la conversación. Para mí, había una ventaja en ser ignorada en esa familia. Mi persistencia me permitió encontrar mi propio camino. La escuela organizó una nueva clase para mí, y durante las vacaciones de verano, todos estaban ocupados. Los padres de la familia Edmond estaban inmersos en compromisos sociales y de negocios. Edmond estaba gestionando varios asuntos relacionados con la toma de control de la empresa, y Bella estaba tomando lecciones de instrumentos musicales y pasando tiempo con Lucius. No entendía por qué los adolescentes de 16 o 17 años de esa época tenían que estar tan atados por compromisos. Tal vez no pensaban que esas ataduras fueran una restricción, pero para mí era claro que lo eran. Me encerré en mi habitación, estudiando todos los días. En esa época, obtener información era rápido y fácil. Siempre que yo quisiera, podía acceder a todo tipo de cursos y tutorías en línea, recopilando el conocimiento que antes había querido aprender, pero no había podido debido a diversas limitaciones. Mi mente se inundó de todo lo que me interesaba y me sumergí en el estudio sin descanso. Cuando me sentí mareada de tanto estudiar y mis ojos estaban cansados, salí de mi habitación y bajé las escaleras. Me encontré con Bella, que acababa de regresar. Aún vestía un elegante atuendo que parecía muy caro y su maquillaje era impecable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se detuvo un momento y vi el desprecio en sus ojos. No tenía ganas de hablar con ella y estaba a punto de pasar de largo cuando la escuché llamarme. ¿Crees que eres tan genial solo porque eres la hija biológica? Logró. La frase me sonaba familiar. La antigua Isque probablemente había escuchado palabras similares antes. La miré con confusión, esperando escuchar qué más tenía que decir. Nuestro círculo no es algo en lo que una persona rústica como tú pueda encajar, dijo lentamente. Ya que has estado aquí tanto tiempo, has hecho amigos en este círculo, todos te miran con desprecio.
Intentaba romper mi defensa psicológica con esas palabras sarcásticas y malvadas, pero no me afectaron. La miré fijamente y le respondí: «¿Y qué, bella?». No vio benevolencia ni falta de voluntad en mi rostro. Probablemente se sintió como si hubiera golpeado algodón. Entonces ella continuó: «Sabes, en familias como la nuestra, en el futuro solo nos casaremos con personas de igual estatus social. Es probable que papá arregle que alguien tan impresentable como tú se case con un hombre que no es tan bueno». Pensó que me estaba amenazando con la cosa más aterradora y triste, pero en realidad me sentí triste por ella. Eres apenas una adolescente, pero ya has entregado tu futuro a tu familia y a los hombres. ¿No te parece triste? Zrenia, le pregunté. Después de escuchar mis palabras, Bella se rió, como si se estuviera burlando de mi ingenuidad. Sabes que mi punto de partida es el punto final al que muchas personas no pueden llegar, por más que se esfuercen toda su vida. ¿Te atreves a soñar con una vida así? Comprendí que ella no estaba sobria en absoluto. En medio de toda esa confusión, ella sabía exactamente lo que quería. No podía decirle lo que pensaba, pero en mi mente sabía que su visión del mundo y la mía eran incompatibles. No se trataba de amor ni de sueños, sino de una vida de lujos y privilegios que ni siquiera yo podría imaginar en mis peores momentos. Yo, por otro lado, había vivido una vida mucho más lujosa en el pasado, aunque sin la ayuda de la tecnología moderna. Crecí siendo atendida en todo momento, sin preocuparme por el futuro. Fue solo cuando vi cómo la nación estaba siendo aplastada bajo el peso de grandes dificultades y cómo la guerra había devastado todo a su paso que comprendí la realidad de mi situación. Fue entonces cuando supe que mis pensamientos nunca podrían alinearse con los de Bella. Le dije: «Te deseo lo mejor. Espero que siempre puedas sujetar la cuerda de la cometa en tus manos». Pasé todas las vacaciones de verano estudiando, absorbiendo todo lo que pude de los libros de texto, aprendiendo sobre el mundo y comprendiendo mejor la era en la que vivía. Aunque tenía la sensación de que mi futuro sería muy diferente al de Bella, lo aceptaba con determinación. Los recuerdos que me dejó la otra Isque eran innegables. Su comprensión del mundo, aunque profunda, también estaba algo atrasada, marcada por sus desgracias y arrepentimientos que ya no podían ser compensados. Lo único que podía hacer ahora era mejorar junto a ella, avanzar en un camino que nos alejara de todo lo que nos había limitado. Mi presencia en la familia Edmond no era fuerte. Bella podía estar satisfecha con mi sentido del decoro, pero mis padres actuales pensaban que era impresentable. En cuanto a Edmond, mi supuesto hermano, aún tenía algo de paciencia para preguntarme sobre mi vida diaria, pero poco a poco esa paciencia se agotaría. Cuando empezó el nuevo curso escolar, respiré aliviada. Me trasladé a la escuela sin demora, sumergiéndome por completo en los estudios y en la nueva clase. Al principio, me sentí un poco diferente, pero con el tiempo todo se volvió más normal. No había aislamiento ni burlas. Mis compañeros me miraban con curiosidad, pero pronto se acostumbraron. «Isque, eres un monstruo. ¿Cómo es posible que las calificaciones de un examen parcial sean decenas de puntos más altas que las del examen mensual?», Zrenia exclamó mi compañero de escritorio, sorprendido. Sí, incluso tuve una compañera de escritorio, una chica muy vivaz, que se sorprendió por mi dedicación al aprendizaje y el rápido progreso de mis notas en ciencias. No solo ella, los profesores también lo notaron. Recuerdo vagamente que el nuevo director, al mirar mi hoja de calificaciones, comentó algunas palabras de persuasión.
Según el estereotipo, las chicas suelen tener dificultades para aprender ciencias, especialmente si se juzgan por las notas, pero mis calificaciones desafiaban esas expectativas. Aunque mis notas en humanidades seguían siendo mejores que en ciencias, no era algo que me preocupaba. Antes de terminar el primer año de la escuela secundaria, me di cuenta de que había elegido un camino estrecho. Sin embargo, aún amaba la historia y estaba entusiasmada por comprender los cambios en los tiempos y la vida actual. Recordaba a menudo los remordimientos que sentía con mis amigos de ideas afines de mi vida anterior. Si nuestro país hubiera tenido buenos maestros antes, ¿por qué habríamos tenido que viajar a través del océano? Si hubiéramos dominado las mejores habilidades en ese momento, ¿por qué habrían sufrido nuestros compatriotas? La reflexión me llevó a comprender que las lecciones que debíamos aprender eran de valor incalculable. Mi ambición no se limitaba a alcanzar el éxito personal, sino a entender las lecciones de la historia y la situación global. Quería luchar por un futuro mejor para mi gente, pero también sabía que este sería un camino lleno de sacrificios. El segundo año de la escuela secundaria pasó rápidamente. Fue un año maravilloso para mí. Mis notas subieron tanto que pasé a estar entre las 10 mejores del grado, lo que sorprendió a todos los profesores que me habían convencido anteriormente de que las humanidades eran más fáciles que las ciencias. Los profesores de humanidades guardaron silencio, envidiosos de mi progreso. Algunos incluso vinieron a preguntarme sobre mis métodos, pero mis profesores de ciencias me impidieron regresar a las humanidades, aunque lo hubiera querido. Ya era tarde para cambiar, y aunque la escuela era privada, no todos los estudiantes provenían de familias adineradas. Muchas de las familias de mis compañeros de clase eran acomodadas, pero la familia Edmond, a la que pertenecía, era realmente rica y poderosa. Henry, mi padre, estaba muy satisfecho con mis notas. Sin embargo, cuando me pidió que asistiera a una cena de negocios, me negué rotundamente. Sabía qué tipo de evento era. Me pedía que me reuniera con personas de igual estatus social para analizar posibles matrimonios o alianzas comerciales, como si fuera una simple pieza en su tablero de ajedrez. Edmond, siendo soltero, era el candidato más obvio para cualquier arreglo de este tipo, pero mi espíritu rebelde le hizo sentir insatisfecho y comenzó a recortar mi apoyo financiero. Un padre que había criado a su hija durante menos de 2 años se daba aires de monarca autocrático. Esto me parecía absurdo. Probablemente esperaba que yo me sometiera a su voluntad, regresando a una vida de lujo, pero esa no era la vida que yo quería. Al mismo tiempo, ordenó a las personas de la familia Edmond que no me brindaran apoyo financiero, olvidando que esta hija que había regresado a casa no había disfrutado de ese lujo. Tal vez estaba intoxicado por la época actual, pero nunca fui adicta al dinero ni a la fama. Para mí, siendo casi adulta, había muchas formas de ganar dinero en esa época. El camino de la independencia era lo que realmente me atraía. Mi posición como estudiante de la escuela era cada vez más clara y directa. Probablemente, la mejor manera de ganarme la vida por el momento era trabajando como tutora. Casualmente, en esta escuela no faltaban personas adineradas, como los miembros de la familia Edmond. Si ellos no podían ayudarme, podría recurrir a otros. Los contactos eran fundamentales. Mi monitora de clase me mencionó que había encontrado un estudiante de familia adinerada para mí, siempre y cuando le diera clases particulares. El salario sería bastante considerable, ya que los padres de ese estudiante eran muy generosos.
la monitora, que provenía de una familia dedicada al negocio inmobiliario, parecía ser de buena clase, aunque no sabía exactamente a qué clase social pertenecía su familia. No había visto a nadie cerca que quisiera ofenderla. Acepté gustosamente su ofrecimiento. Cuando llegué a la casa de la estudiante a la que iba a dar clases, según el horario acordado, me encontré con una mansión de gran tamaño. Era mucho más grande que la casa de la familia Edmond y tenía un estilo bastante extravagante. Ya me había acostumbrado al ambiente lujoso que me rodeaba, así que entré sin mostrar ninguna sorpresa. Al entrar, vi a Tobías sentado en el sofá como si fuera un maestro. Su reacción fue mucho más exagerada que la mía. Saltó como si hubiera pisado una serpiente. «Isque, ¿qué estás haciendo en mi casa?», Zrenia exclamó. «Este joven amo». Sonreí y dije: «Soy compañera de clase, Tobías. Hace mucho que no nos vemos. Vamos a conocernos de nuevo. Soy Isque y también soy la tutora que tus padres contrataron para ti». Después de eso, me quedé con la imagen de cómo Tobías discutía con su tutor para cambiar el nombre de todo. Sin embargo, al final, Tobías se sentó a mi lado de mala gana, claramente derrotado. El joven, mirándome fijamente con fiereza, dijo: «No pienses que solo porque mi madre te quiera, puedes hacer lo que quieras. Lo creas o no, te llevaré pronto». Me reí y respondí: «Prueba a hacerlo». Estaba muy enojado. Tobías era realmente grosero en su discurso y solía decir cosas como: «¿No te adoptó la familia Edmond? ¿Por qué todavía tienes que trabajar afuera?». No reaccioné mucho a sus palabras, aunque las escuchaba, ya que mi enfoque estaba en sus calificaciones. Las matemáticas de Tobías eran tan malas que me quedé sin palabras. Los únicos aspectos positivos de su rendimiento eran probablemente su nivel de chino e inglés. Como aceptaba el dinero, sabía que debía cumplir con mi trabajo. Tenía claro que necesitaba ayudar a Tobías a mejorar su rendimiento académico. Su madre me pagaba mucho, y durante las vacaciones de verano después del segundo año, pude pagar la matrícula de mi último año de secundaria por mi cuenta. No volví a casa de la familia Edmond durante esas vacaciones porque Henry, mi padre adoptivo, era tan autoritario que no permitía que nadie me ayudara económicamente. Intenté muchos trabajos a tiempo parcial, algunos de los cuales me reportaron grandes beneficios y gané bastante dinero. Más tarde, también solicité una beca para la escuela. Las tasas de matrícula de esta escuela secundaria privada eran caras, pero la beca que obtuve cubrió la mayor parte de los costos. No tuve problemas con mis gastos de manutención. Después del primer examen mensual del último año, los padres de Tobías estaban muy satisfechos con los resultados de las clases particulares y me remuneraron generosamente. Luego, seguí dando clases particulares a Tobías. No era mi único cliente, pero él se convirtió en una especie de anuncio viviente para mí. El progreso de Tobías en las notas hizo que los padres de varios de sus amigos lo contactaran, pero hubo muchos conflictos de horario. Al principio, las clases eran particulares, pero luego empezaron a estudiar juntos. Sin embargo, solo Tobías seguía recibiendo clases particulares. Tuve que darle algo de prestigio a su madre. Los niños ricos de segunda generación eran realmente difíciles de manejar. No les importaban las notas en absoluto, pero lo único que podía hacer que les interesara era su inocencia. Compararse con alguien que progresaba lentamente hacía que los demás también se sintieran presionados a mejorar. Sin embargo, este trabajo de tutoría no duró mucho. Más tarde, la escuela organizó mi participación en concursos,
lo que me obligó a dejar de lado otros compromisos. Estudiar se convirtió en mi máxima prioridad. Vi cómo mi posición en el cuadro de honor de la escuela aumentaba constantemente. La etiqueta que antes llevaba puesta como la hija adoptiva de la familia Edmond ya no existía. Con el paso del tiempo, mi nombre alcanzó las primeras posiciones, no solo en mi clase, sino en toda la escuela. Mis notas estaban entre las mejores no solo de la escuela, sino también de toda la ciudad. Se acercaba el examen de ingreso a la universidad, y mientras algunos de mis compañeros de clase estaban mucho más tranquilos, ya que sus familias les habían allanado el camino, yo me mantenía concentrada. Me enteré de que Bella se iría al extranjero a estudiar con Lucius. Al escuchar esta noticia, por un sentido de responsabilidad hacia mi antiguo empleador, me di cuenta de que no estaba tan segura de cómo debía reaccionar. Un día me encontré con Tobías y, al verlo algo decaído, intenté consolarlo un poco. Le dije que debía prepararse bien para el examen de ingreso. Tobías me miró fijamente durante un largo rato, tartamudeó y finalmente no pudo decir nada significativo. Parecía un poco enfadado y avergonzado. No sabía si era porque mis palabras lo habían tocado profundamente. Después del examen de ingreso a la universidad, alquilé una casita en las afueras. Un día, de repente, recibí una llamada de Edmond. Me preguntó por teléfono, ¿cuándo piensas volver a casa? Hice una pausa y respondí, ¿qué pasa? Edmond continuó, ¿cuánto tiempo vas a estar enfadada con mamá y papá? Pronto saldrán los resultados de tu examen de ingreso a la universidad. Después de eso, la familia celebrará un banquete para celebrar tu admisión y la de Bella en las universidades. Vas a depender de trabajar a tiempo parcial para mantenerte durante tus años universitarios. Él sopesó los pros y los contras por mí, diciendo que si simplemente bajaba la cabeza y admitía mi error, este asunto estaría zanjado, o, mejor dicho, habría terminado hace mucho tiempo. Mis notas finalmente dieron la respuesta. El día que salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, actualicé la página varias veces, pero no podía ver mis resultados. No me sorprendió en absoluto. Estaba dentro de lo que esperaba. Después de un rato, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Recibí llamadas no solo de varios profesores de admisión y del director de mi último año, sino también de miembros de la familia Edmond. Esta vez, incluso Henry se puso en contacto conmigo personalmente. Supuse que se habían hecho algunas llamadas de admisión a la familia Edmond. La información de contacto de los miembros de la familia probablemente estaba en el registro de mi familia actual, ya que cuando ingresé a la escuela también incluía sus datos. No sabía cuál era mi clasificación exacta, pero evidentemente no estaba mal. Lamentablemente, solo figuraba yo en el registro de mi familia. Henry quería decirme que debía elegir una de las universidades de primer nivel y seguir su consejo. Me mencionó que lo mejor para mí sería elegir derecho o finanzas. Y las carreras relacionadas con lenguas extranjeras también eran bastante buenas. Sin embargo, antes de tomar una decisión, anunciaron los resultados. Fui la máxima goleadora provincial y no me sorprendió. Había hecho un gran esfuerzo para conseguir ese resultado. Cualquiera que fuera el resultado, ahora era el fruto de mi arduo trabajo. Después de rechazar a muchos profesores de admisión, finalmente elegí la escuela que me gustaba. Sin embargo, cuando la noticia llegó a la familia Edmond, Henry montó en cólera. Niña, ¿por qué no elegiste una mejor universidad? ¿Por qué tuviste que elegir la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa? Zrenia preguntó.
La familia Edmond estaba en el mundo de los negocios, y este círculo tenía poco que ver con mi elección. No solo Henry no lo entendió, sino que incluso mi madre actual, la señora, tampoco lo entendió. En su rostro bien cuidado había expresiones de desaprobación y una preocupación que no me resultaba familiar. Ella dijo: «Isque, es demasiado agotador para una chica estudiar esa carrera. No tienes por qué elegir ese camino». Edmond frunció el ceño y preguntó: «¿En qué diablos estás pensando?». Incluso Bella tenía una mirada perpleja en su rostro. Solo pude decir que sabía lo que hacía y que el camino que estaba siguiendo nunca había cambiado. Recuerdo que después de que me admitieron, la escuela quedó en shock por mucho tiempo. De hecho, el rendimiento general de la escuela fue bastante bueno ese año. Todos los clientes a los que di clases particulares habían progresado, especialmente Tobías, quien fue admitido en una universidad bastante buena. Su madre me dijo que quería que entrara en política. Era difícil imaginar que alguien que solía ser tan atrevido y temerario ahora se hubiera vuelto tan estable. Asistí al banquete de Tobías para celebrar su ingreso a la universidad. Para mi sorpresa, no invitó a Bella. O mejor dicho, Bella no vino. Tobías se presentó con un traje y lucía bastante diferente. La ceremonia fue presentable. Sin embargo, la expresión de Tobías parecía un poco incómoda. Levanté mi copa para felicitarlo por su admisión a la universidad y le dije: «¿Felicidades?». Tobías se quedó mirándome sin moverse. Luego miré mi propio atuendo. Aunque no era una marca conocida, me gustaba el kinsang azul ahumado que llevaba puesto y pensé que estaba vestida apropiadamente. «¿Qué pasa?», Swingo pregunté, ya que las palabras de Tobías ya no tenían ese tono áspero. Dudó por un largo rato y finalmente escuché sus disculpas. «Me equivoqué antes. Gracias por tu ayuda durante el último año». El joven maestro, probablemente no acostumbrado a pedir disculpas, se sonrojó cuando habló y parecía un poco nervioso. Sonreí y le dije: «Acepto tus disculpas, pero no es necesario que me des las gracias. Si quieres agradecer a alguien, agradécele a tu madre. Después de todo, me pagaron por hacer el trabajo. Agradécele a ella por confiar en mí y ofrecerme un salario tan alto por hora». Tobías parecía querer decir algo más, pero alguien se acercó a saludarlo, un hombre mayor. Sonreí y no lo molesté. La gente de la familia Edmond finalmente se dio cuenta de que probablemente no me importaba su riqueza ni su prosperidad. En cuanto a las opciones profesionales, no escuché ninguna de sus sugerencias. Henry volvió a amenazarme con dureza, diciendo que esperaría a que volviera y le rogara cuando me arrepintiera de mi decisión. No sabía de dónde venía su confianza. Después de las vacaciones de verano, regresé a la escuela, a la universidad. En ese entonces ya llevaba más de 2 años adaptándome completamente a la vida moderna, aprendiendo muchas cosas. En el pasado, nunca me habría imaginado cómo sería el mundo ahora. Después de comenzar la universidad, mi contacto con la familia Edmond se volvió aún más escaso. Rara vez volvía, y durante los festivales nunca consideré que fuera mi hogar. Un lugar sin un sentido de pertenencia no puede llamarse hogar. Mi vida universitaria fue muy ajetreada, llena de plenitud y felicidad. Hice muchos amigos nuevos y aprendí muchas cosas. Luego, decidí seguir estudiando para obtener un título de posgrado, lo que hice después de terminar mis estudios de grado. Durante este tiempo, me enteré de que Bella y Lucius se casaron. Sin embargo, no asistí a su boda. En ese momento, estaba participando en un proyecto cerrado con mi supervisor y no tenía mi teléfono móvil conmigo. Cuando revisé mi teléfono más tarde,
Su boda ya había terminado hacía varios días. Henry seguía molesto, pero ya no podía controlarme. Cuando estaba a punto de graduarme de mis estudios de posgrado, recibí una llamada de Edmund. Me dijo: «Me caso el 16 del mes que viene. ¿Vendrás a la boda?». Tenía casi 30 años, así que no me sorprendió que se casara. Me enteré de que la novia era una joven de una familia de igual estatus social y que llevaban enamorados 3 años. Edmund probablemente aprendió la lección y me lo informó con más de un mes de antelación. «Por supuesto que no puedo prometerlo», le respondí, «pero si no hay ningún problema con mi agenda, lo haré, iré». Recordé la escena de cuando me desperté en esta nueva era. Hasta ahora, aún sentía que no estaba completamente calificada para dejar atrás el pasado. En nombre del XLS, desde mi punto de vista, no estaba de acuerdo con esos valores familiares. Poco después, iba a estudiar para obtener un doctorado. Cuando mi supervisor se enteró de que iba a ir a casa para asistir a la boda, frunció el ceño y fue a solicitar permiso. Cuando regresé, me acompañaban 2 guardaespaldas. Aunque todos vestían ropa informal, su temperamento era difícil de ocultar. Vi muchas caras conocidas en la boda de Edmund. Algunos aún llevaban una vida despreocupada, mientras que otros ya estaban casados y tenían hijos. Cuando aparecí, algunas personas ni siquiera reconocieron quién era yo. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en mi rostro y en el de Edmund, se sorprendieron y bajaron la cabeza para susurrar. Mi rostro no había cambiado mucho. Después de todo, este cuerpo y Edmund eran hermanos biológicos, por lo que era normal que pudiéramos encontrar algunas similitudes en nuestra apariencia. En concreto, Edmund medía 185 centímetros, y yo también alcanzaba los 175 centímetros. En contraste, la figura de Bella era mucho más pequeña, y sus rasgos faciales eran aún menos similares a los de la familia Edmund. Como siempre, los rumores tendían a ser muy escandalosos. Por ejemplo, ya había gente hablando del tema de quién era la hija biológica entre Bella y yo. Muchas personas tendían a pensar que yo era la hija legítima de Henry, especialmente porque Bella había estado en el centro de atención durante años. Después de todo, la familia Edmund no necesitaba adoptar otra hija cuando ya tenían un hijo y una hija. Sin embargo, en realidad, no me importaban mucho los asuntos de la familia. Cuando vi a Edmund y a su nueva esposa, les di un regalo de bodas y mis bendiciones. Cuando Edmund me vio, su expresión parecía bastante complicada. Su mirada recorrió a los 2 guardaespaldas que estaban detrás de mí y dijo suavemente: «Parece que si no te hubiera invitado con antelación, no habrías vuelto». No dije nada. En efecto, así era. Probablemente se había dado cuenta de que el camino que yo estaba tomando era diferente al que ellos siempre habían conocido. No tenía mucho sentido de responsabilidad ni de pertenencia a la familia Edmund. Edmund preguntó: «¿Quieres ir a saludar a mamá y papá más tarde?». «No», respondí. No esperaba encontrarme con Tobías aquí. De hecho, él estaba mucho más maduro y estable que antes. Después de graduarse, se embarcó en una carrera política con el apoyo de su familia. No había cometido ningún error y tenía un futuro prometedor. «¿Qué me llamas un poco avergonzado? Hace tiempo que no nos vemos». «¿Cómo has estado últimamente?», logró Tobías. Los recuerdos de Tobías pasaron por mi mente. Me resultó muy difícil asociar al hombre refinado que tenía frente a mí con la persona que una vez me amenazó en el aula y me preguntó si quería morir. Asentí y le dije: «Estoy bien, ¿y tú?». Él sonrió y dijo: «Estoy bien». Después de un momento me preguntó:
¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? Me voy mañana, le respondí. Hay una pila de datos esperando ser verificados en el laboratorio. Ahora eres una persona muy ocupada. Normalmente ni siquiera puedo comunicarme contigo. Parecía que en el rostro de Tobías aparecía una expresión de decepción. Después de un rato, lo escuché reírse suavemente. No niego que a veces respondo los mensajes de los demás con un poco de lentitud. Justo cuando estábamos hablando, la madre de Tobías se acercó. Se podría decir que ella reconoció mi talento y me dio una oportunidad. La saludé. Tía, has estado fuera mucho tiempo. Hace tiempo que no te veo. La madre de Tobías todavía parecía una mujer solemne y elegante. Me sonrió y dijo: Es increíble, ahora te has vuelto muy hermosa. ¿Tienes novio? ¿Nuestro Tobías tiene alguna oportunidad? Tan pronto como ella dijo esto, Tobías se quedó atónito. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Yo también me quedé atónita cuando la miré y luego me reí. «Tía, vi a muchas niñas pequeñas mirando a Tobías en secreto». Tobías dijo: «No le hagas caso a mi mamá. Ella solo está bromeando. Ahora le dice cosas así a todo el mundo. Me siento como un producto de lento crecimiento». Este pequeño episodio fue solo un saludo común en la boda de Edmund. Después de asistir a la boda de Edmund, fui a conocer a los padres de la familia Edmund. Inesperadamente, había un joven de pie junto a ellos. Por la presentación de Henry, probablemente podría adivinar algo. Dije: «Me voy mañana». Henry frunció el ceño. «¿Por qué tanta urgencia? ¿Vas a la escuela? ¿Por qué pareces estar completamente ocupado con la escuela?». Dijo la señora a su lado: «Este es el tercer hijo de la familia Leaf, el amigo de tu hermano. ¿Por qué no se conocen ustedes, jóvenes?». Me reí y de repente recordé a un estudiante de último año que se quejaba de que lo obligaron a ir a una cita a ciegas cuando se fue a casa de vacaciones. «No hace falta que nos conozcamos y tampoco me presentes a un cónyuge», respondí tranquilamente. Hoy en día, si alguien quiere casarse conmigo, los parientes más cercanos dentro de las 3 generaciones tienen que pasar por una revisión política. ¿Puedes aceptarlo? Ignoré lo enojada que estaba la pareja. Cuando estaba a punto de salir, vi a Bella y Lucius en el pasillo. La vida matrimonial de esta pareja de enamorados de la infancia no fue tan dulce como me había imaginado. Tuvieron una discusión. Lucius estaba a punto de salir y Bella intentaba retenerlo. Escuché la voz de Lucius que decía: «¿Sabes lo extrañas que fueron las miradas que me dieron cuando las personas en la mesa hablaban de que Edmund y Leske parecían más hermanos?» La voz de Bella sonaba cansada. «¿No lo sabías desde el principio? ¿Te sientes incómoda ahora porque viste? ¿Leske se ha vuelto hermosa?» Zrenia pensaron las voces, pero se detuvieron abruptamente al ver mi estado actual. Salí sin cambiar mi expresión, seguida por mi guardaespaldas. No había necesidad de mirar sus caras, simplemente no me interesaba. Mientras me alejaba, todavía podía oír débilmente sus voces discutiendo. Después de asistir a la boda de Edmund, volví a la escuela, completamente inmersa en mi investigación para mis estudios de doctorado. El mundo exterior apenas me preocupaba. Las personas con las que solía comunicarme eran solo mi supervisor y mis compañeros de último año. A todos nos caía el cabello por igual, producto del estrés y las horas interminables de trabajo. La siguiente vez que vi noticias sobre la familia Edmund fue en Internet. Algo había ocurrido con un terreno que habían comprado. No solo se había invertido una gran cantidad de dinero, sino que también hubo trabajadores heridos. No sabía qué había pasado, pero los rumores comenzaron a circular.
El lugar estaba maldito, sucio, y se decía que había espíritus malignos. Incluso había un departamento especial que se encargaba del asunto. Alguien tomó una foto de una persona con una luz estroboscópica, sosteniendo una brújula y entrando en una casa abandonada. No me interesaban los asuntos de la familia Edmund hasta que vi un colgante de calabaza que me resultaba familiar, acompañado de varias fotografías que circulaban por internet. Me quedé mirándolo durante un buen rato, tan absorta que ni siquiera me di cuenta de que alguien se acercaba. Mi supervisor me preguntó: ¿qué estás mirando con tanta atención? Levanté la vista y respondí: Maestro, me gustaría pedir permiso. Puse en marcha mis planes, contacté a Edmund y le dije que quería ir a echar un vistazo al terreno. Obviamente, él también había estado muy preocupado por este asunto últimamente. Se sorprendió cuando escuchó que pensaba ir a investigar. ¿A qué vas allí? No vengas a causar problemas, dijo. Ese terreno está acordonado y hay guardias en las entradas y salidas. Sin alguien que te guíe, no podrás entrar. Cuando llegué, vi a Edmund esperando al costado del camino. Hacía tiempo que no lo veía y se veía mucho más demacrado. Aún no entendía por qué había venido aquí. Les que este no es un lugar divertido. Esos rumores que circulan por internet no son infundados. Será mejor que no entres. Lo único que pude ver con mis propios ojos fue una vieja casa en ruinas. Algo me impulsaba a seguir adelante. Algunos acertijos que nunca había resuelto parecían tener las respuestas justo frente a mí. Cuando entramos, vimos a agentes de policía especiales y a un anciano con un bastón. Los agentes de policía estaban armados con pistolas, y el anciano con el bastón parecía solemne. Cuando nos vieron entrar, su primera reacción fue intentar sacarnos, pero cuando me encontré con los ojos del anciano, él pareció suspirar. «Así que eres una persona predestinada», dijo. No entendí lo que quería decir, pero a los pocos de nosotros que estábamos allí nos dejaron quedarnos. Las personas que parecían ser policías especiales y que seguían al anciano de la estrofa ya no nos ahuyentaban. No sabía de qué departamento eran, pero parecían organizados y muy serios. Caminaban por la casa en ruinas, y cada paso que daban en las escaleras parecía resonar con el peso de la historia. Recuerdo que en la escuela secundaria pregunté por mi ciudad natal, y me dijeron que mi antigua residencia había quedado en ruinas durante la guerra, y luego fue revelada después de la guerra. Este lugar no era ninguno de los que recordaba, pero ahora, en la habitación polvorienta del segundo piso, ese colgante de calabaza que colgaba junto a la cama me recordaba a alguien. Nunca había estado allí antes, pero tal vez sí. Me acerqué y escuché a la gente susurrando abajo, como si quisieran impedirme entrar en esa habitación. Escuché vagamente las palabras «la energía más yin». A pesar de ser de día, la habitación estaba tan oscura que parecía casi de noche. Había una mesa de madera en un rincón, destartalada por 2 años de abandono. Al contemplar la escena, casi podía imaginarme la imagen de un joven con pantalones largos y camisa de estilo occidental, inclinado sobre una mesa, hace muchos años. El aire estaba impregnado de un olor a humedad. Me acerqué lentamente a la cama y extendí la mano hacia el colgante de calabaza que colgaba junto a la cama. En ese momento, una suave brisa agitó de repente el aire. Toqué el colgante. Era solo un colgante de madera de durazno, pero algo me decía que había más. El cordón rojo que unía el colgante de calabaza estaba enterrado en un lugar visible, pero su color se había desteñido completamente con el paso de los años.
La cuerda era tan frágil que no soportaba ni el más mínimo tirón. Bastaba con un ligero toque para que se rompiera. La especulación original, la razón de todo esto, parecía estar a punto de revelarse. Mi mano temblaba ligeramente mientras sostenía el colgante. Miré hacia abajo y encendí la linterna de mi teléfono, iluminando la parte inferior. Ahí vi unos grabados tan tenues que apenas podía distinguirlos, pero los reconocí. Había 3 caras en él. Léese, nos los intercambiamos cuando nos separamos ese año. Este era el que regalé, el que recibí, sin embargo, estaba enterrado junto a mí en algún lugar que no conocía. Las lágrimas cayeron antes de darme cuenta, nublando mi visión. Mi corazón, que había estado en silencio durante tanto tiempo, se llenó de calor. Fue entonces cuando oí un sonido cerca de mi oído. Pasos, seguido de respiración. Sosteniendo el colgante de calabaza, me di vuelta lentamente para mirar en la oscuridad de la habitación. Vi una sombra alta. La puerta parecía cerrada por el viento. Contuve la respiración, quieta, observando esa figura. Orion, ¿eres tú? Quise ver su rostro con claridad y di un paso hacia adelante, pero la figura dio un paso atrás. Orion, me detuve. Déjame verte. De alguna manera, él se detuvo. Caminé hacia adelante en la penumbra, y fue entonces cuando vi la cicatriz en su cuello, una herida de garganta cortada. Mis lágrimas volvieron a caer. Miré hacia arriba y vi su rostro, uno que casi había olvidado, porque estaba tan lejos, pero mi memoria lo trajo de vuelta con fuerza. Era él, mi Orion. Quería extender la mano y tocarlo, pero cuando lo hice, solo toqué una brisa de aire. La tristeza me invadió y el dolor tardío me hizo gritar. Mi Orion, ¿cuánto tiempo has estado atrapado aquí? No llores, dijo una voz, suave y etérea como de otro mundo. Mi visión se nublaba por las lágrimas, pero quería verlo con claridad. Extendí la mano para secarme las lágrimas y volví a levantar la vista. Vi su mano extendida, pero al igual que yo, él tampoco podía tocarme. Me miró y por fin vi su rostro con claridad. No se veía diferente de lo que recordaba. Cejas delicadas, ojos refinados, pero solo mi tristeza era palpable. Orion, cuéntame tus cosas, por favor. Cuéntame qué te ha pasado, qué has vivido, por qué estás atrapado aquí, por qué yo desperté en esta era. Las cejas y ojos de Orion mostraban una leve tristeza. No recuerdo, dijo. Estuve atado a esta casa durante muchos años, hasta que la familia Edmund hizo las coronas y las obras. Solo recuerdo que debía esperar a alguien. Cuando te vi, recordé que tú eras la persona que esperaba, que quería volver a ver. Lo miré fijamente, con miedo de que desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Nunca pensé que volvería a ver a un viejo conocido de mi vida pasada. Nunca supuse que Orion aún estuviera vivo, pero a menudo había pensado en él. Después de la guerra, había imaginado que conocería a una persona muy agradable y que sus descendientes vivirían aquí, como yo lo hago ahora. Pero, como yo, él había muerto en aquella época y se había quedado atrapado aquí durante muchos años. Debo irme, dijo de repente Orion. Lo miré, mis lágrimas volvieron a caer, desobedientes. Sé feliz, me dijo, mientras su figura se volvía borrosa poco a poco. Las lágrimas caían de mis ojos mientras extendía la mano, pero no pude agarrar nada. Era como arena que fluía entre mis dedos. El espacio parecía volverse más oscuro, casi como si la noche llegara por completo. Y, entonces, Orion desapareció. Lo único que me quedaba en la palma de la mano era el colgante de calabaza, pero se había desgastado con los años. Sentí que lo que acababa de ver había sido solo una ilusión de mi mente perdida en la tristeza.
El anciano de la luz estroboscópica me había dicho que Orion había estado demasiado obsesionado antes de morir. Había pedido un último deseo, tenía méritos y virtudes, y su obsesión me había traído hasta aquí. Esa obsesión que le hizo perseverar durante tantos años, quería volver a verme. Esa era también la razón por la que sucedían cosas extrañas con frecuencia en esta zona. Cuando comenzó la construcción, Orion pudo haber causado un daño mayor, por lo que la construcción se detuvo y el gobierno se encargó de la situación. Si la construcción hubiera seguido, habría estado suspendida para siempre. El anciano de la luz estroboscópica me había dicho que Orion estaba rodeado de una luz dorada, y según las reglas, no podían actuar contra el alma de alguien con grandes méritos y virtudes. Con una sonrisa, me dijo que también había una luz dorada sobre mí, una que representaba la convergencia de mi vida pasada y esta. Sin embargo, esas cosas no me importaban. ¿A dónde se ha ido Orion? Zrenia, le pregunté. Cuando las personas mueren, entran en el ciclo de la reencarnación. Vagar por el mundo humano es como tejer un capullo alrededor de uno mismo. Su obsesión se ha disipado y abrazará una nueva vida. No entendía completamente qué significaba esa nueva vida, pero sinceramente deseaba que Orion tuviera una próxima vida tranquila, sin más obstáculos ni sufrimientos. La prohibición sobre esta parte de la construcción quedó sin efecto, y la obra pudo continuar. El urgente problema de la familia Edmund se resolvió. Aunque Edmund no entendía por qué estaba allí conmigo ese día, me vio subir las escaleras y luego bajar, aturdido. Quiso preguntar algo, pero sabía que no podría obtener una respuesta de mí. Yo solo me llevé el colgante de calabaza de esa habitación. Esa casa, que alguna vez había sido el hogar de Orion, ahora había cambiado muchas veces de dueño con el paso de los años. Lo único que permanecía era el colgante que le había regalado. Era evidente que, desde hacía tiempo, nuestro destino se había roto. Sin embargo, cuando apareció y luego desapareció frente a mis ojos, aún sentí una sensación de pérdida. El colgante en mi mano me recordaba que la conexión entre mi vida y la de Orion, de esa era, ya no existía. A los 28 años, me gradué de mi doctorado y comencé a trabajar oficialmente en un instituto de investigación. Mi vida social era casi inexistente y pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio. Al principio, la familia Edmund intentaba contactarme, pero pronto se dieron cuenta de que no era la hija que querían y yo tampoco los veía como mis padres. No tenía grandes demandas materiales. Mi trabajo era suficiente para satisfacer mis deseos en la vida. Lo que realmente sucedía era que mi jefe me pedía frecuentemente que fuera acompañada cuando salía y entraba más tarde. La familia Edmund debió entender que, mientras yo no quisiera verlos, no podían presentarse ante mí, ni siquiera sabían dónde estaba. El destino de un matrimonio arreglado nunca recaería sobre mí. Durante los años siguientes, viví sola y fui aprendiendo más sobre la familia Edmund de otras personas. Henry se fue retirando gradualmente y Edmund tomó las riendas de la familia. Sin embargo, en una época de cambios constantes, nuevos competidores de la familia Edmund comenzaron a surgir. Aunque Edmund era un genio en los negocios, le resultaba difícil competir con los tiempos y la familia estaba decayendo lentamente. En cuanto a Bella, ella dio a luz a un niño, pero escuché que Lucius no era un buen hombre. Algunos hombres son como el vino fermentado. A primera vista parecen ser perfectos, pero con el tiempo te das cuenta de que se han echado a perder. Bella y Lucius tuvieron una relación apasionada, pero con el paso de los años,
solo perdieron el tiempo. Aunque esa era mi opinión personal, las vidas de Bella y yo seguían siendo diferentes. La vida que ella llevaba no era muy distinta de la que me había descrito cuando éramos adolescentes. Su vida material seguía siendo el punto final al que muchos aspiraban. Luego, se anunció uno de mis logros. Henry aprovechó la ocasión para revelar mi identidad públicamente. Durante ese tiempo, la familia Edmund se comunicó conmigo con frecuencia, con la esperanza de que regresara al banquete de cumpleaños de Henry. Parecía que Bella había quedado atrás, y la paz había regresado a esta farsa. Después de sopesar los pros y los contras, o tal vez al darse cuenta de ello durante la crisis anterior de la familia Edmund, Henry quería ampliar su red política, y una hija dedicada a la investigación científica era un excelente trampolín. Recibí un mensaje tardío de Bella, lleno de renuencia y resentimiento. Tú ganaste. Lo que Henry no sabía era que mis logros en la investigación, que no podían hacerse públicos, me situaban en un lugar completamente diferente. No era alguien en quien él, como mi padre biológico, pudiera influir. Lo bloqueé directamente, lo que fue un claro desert. Más tarde, cuando Edmund quiso decir algo, al abrir la boca, no era lo que yo quería oír, así que los puse a ambos en la lista negra. Me volví adicta a mi trabajo, hasta que mis líderes y colegas comenzaron a preocuparse por mi vida personal. Solo pude decirles que tenía la investigación científica en mi corazón y que ya había decidido dedicar mi vida a ella. Con el tiempo, muchos hombres extraordinarios aparecieron a mi alrededor. Eran simpáticos, pero me resultaba difícil encontrar un momento de atracción por ellos. El anciano de la linterna me había dicho una vez que esta vida mía era, en realidad, mi próxima vida. Por lo tanto, pude integrar los recuerdos de él es que, sentir lo que ella sentía, e incluso los recuerdos de mi vida pasada se fusionaron conmigo. Me llevó mucho tiempo recuperar el sentido de pertenencia a esta época. En mi tiempo libre, de vez en cuando, compraba flores para cultivar en casa. Quería criar mascotas, pero estaba demasiado ocupada y me preocupaba no poder cuidarlas bien. Más tarde, también comencé a reclutar estudiantes. Al ver sus rostros inocentes, que no habían pasado por tantas dificultades, realmente extrañé a mi yo del pasado. No era una persona estricta, pero sí meticulosa. Mis adorables alumnos sufrieron mucho bajo mi tutela, pero todos eran jóvenes excelentes. Me subí al podio y comencé a enseñar conocimientos teóricos. Detrás de mí y sobre mi cabeza estaba la bandera roja de 5 estrellas. Todos estábamos contando las historias de esta generación, nuestras luchas y logros. Cada historia, cada avance, se tejía con esfuerzo y esperanza.